Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, pues vamos a empezar con el tercer vídeo de circuitos electrónicos. En el vídeo anterior, si os acordáis, estábamos analizando los componentes de proceso y estudiábamos la resistencia y los diodos. Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a estudiar los condensadores y los transistores, siendo dos componentes fundamentales en los circuitos electrónicos. Aquí tenéis una imagen de un condensador tal y como un condensador es en la realidad y justo a su lado su símbolo. Si os dais cuenta, el símbolo es muy parecido al símbolo de una batería o de una fuente de alimentación, de una pila. La única diferencia es que estas dos líneas son idénticas, no hay ninguna más larga que la otra como ocurría con la fuente de alimentación. Bueno, ¿y cuál es la propiedad que tiene un condensador? Pues un condensador tiene la propiedad de almacenar energía. O sea, es capaz de cargarse energía y de descargarse cuando el circuito lo requiera. A esto se le llama la capacidad de un condensador y se mide en faradios. Y se puede calcular de una forma muy sencilla si sabemos la carga eléctrica y el voltaje de ese circuito. Para analizar cómo funciona un condensador, yo me he preparado aquí unos circuitos que tenéis en vuestros apuntes. Pero quizás lo veamos más claro si lo visualizamos con el cocodrilo. Si vemos aquí este condensador, está conectado por un lado a un diodo LED y por otro lado a una fuente de alimentación. En esta posición, fijaros que aquí no hay continuidad, por lo tanto está conectado solamente al diodo y el diodo no se está encendiendo. Bueno, si pulso el conmutador, estoy conectando el condensador a la fuente de alimentación y aparentemente no está ocurriendo nada, aunque sí que está ocurriendo. Y es que el condensador se ha cargado con la energía de la fuente de alimentación, de tal forma que cuando pulso otra vez el conmutador, el condensador se descarga y ilumina el LED. Fijaros que en el circuito de al lado tenemos exactamente lo mismo, pero además le he puesto un voltímetro para que podamos visualizar lo que ahí está ocurriendo. Fijaros, pulso el conmutador y el voltímetro marca 5 voltios porque el condensador se ha cargado con la energía de la fuente de alimentación. 5 voltios. Pulso otra vez el conmutador y fijaros cómo el condensador se va descargando, ilumina el LED durante cierto tiempo y fijaros cómo el voltaje va cayendo a medida que el condensador se descarga. Claro, como podéis imaginar, el condensador es muy útil, por ejemplo, para hacer temporizadores. Y quizás uno de los parámetros fundamentales de un condensador sea el tiempo de carga o de descarga, ¿vale? Que se calcula mediante esta expresión, de una forma muy sencilla. El tiempo de carga o descarga de un condensador es igual a 5 por la resistencia por el condensador. Alguno me preguntará, oye, ¿por qué ha tardado tan poquito en cargarse y sin embargo cuando se ha descargado sí que le ha llevado algún tiempo? Bueno, pues porque en este circuito que hemos montado, cuando se carga prácticamente sin ninguna resistencia. Fijaros, no le he puesto ninguna resistencia, con lo cual este valor es muy pequeñito y el tiempo también es muy pequeñito. Sin embargo, cuando se descarga a través de la resistencia de 200 ohmios y con la resistencia puedo calcular, por tanto, el tiempo de descarga y, por tanto, el tiempo que ese LED estará encendido. Fijaros que con este ejemplo quizás lo vamos a ver un poquito más claro. Calcula el tiempo de carga para un condensador de 120 milifaradios y una resistencia de 3 kiloohmios. ¿Cuánto tardaría en cargarse? Bueno, pues utilizo la expresión que ya sabemos, sustituyo siempre en el sistema internacional la resistencia en ohmios y la capacidad en faradios y me da que tardará 1800 segundos en cargarse, o lo que es lo mismo, 30 minutos. Bueno, el transistor quizás sea el componente estrella de la electrónica, ya que supuso una verdadera revolución. Fijaros que está presente en componentes electrónicos clave como puede ser los procesadores, los microprocesadores, las memorias, también con cualquier tipo de circuito
que implique amplificar una señal, como por ejemplo el sonido, un amplificador de sonido, y se puede decir que es la base de la electrónica actual. Si nos fijamos en las imágenes que tenemos aquí tenemos transistores reales de muy diferentes tipos, pero todos ellos se diferencian de cualquier otro componente electrónico, ya que tienen tres patillas. Al contrario de lo que ocurría con los condensadores, con las resistencias, con los diodos que tenían dos patillas, el transistor tiene tres patillas. Fijaros, y en su símbolo tiene tres entradas también. Fijaros que en este ejemplo de aquí, la del centro sería la base, la de la izquierda sería el colector y la de la derecha sería el emisor. Bueno, ¿y cómo funciona un transistor? Pues un transistor funciona de una forma muy sencillita, es como si fuera un pequeño interruptor, como si fuera un puente. Permite pasar la corriente entre el colector y el emisor en esta dirección, siempre y cuando haya una corriente eléctrica por la base. O sea que si hay una corriente por la base, habrá una corriente eléctrica entre el colector y el emisor. Funciona como un pequeño interruptor y como un amplificador también, ya que la señal principal, la corriente entre el colector y el emisor, será proporcional a la corriente que circula por la base. Quizás lo veamos más claro en el siguiente circuito. Fijaros, en este circuito de aquí, al estar el pulsador abierto, por aquí no circula ninguna corriente eléctrica, no tenemos por tanto corriente en la base, este circuito no funciona, el motor no funciona. Si pulso ese pulsador, ya sí que circulará una corriente por la base y ese motor funcionará y se cerrará el circuito. Existirá corriente entre el colector y el emisor. Lo vamos a ver quizás un poquito más claro también con unos circuitos que he preparado en el cocodrilo. Fijaros, en este de aquí de la derecha he puesto una resistencia muy grande, 2 millones de ohmios, de tal forma que apenas por aquí circula ninguna corriente eléctrica, muy poquitos electrones, de tal forma que si pulso no se enciende la lámpara. Fijaros, lo podría quitar aquí también, sería más o menos el mismo caso. Por aquí no circula ninguna corriente, la lámpara no se enciende porque por la base no tenemos corriente eléctrica. Sin embargo, en este de aquí de la izquierda le he puesto 2000 ohmios, de tal forma que por aquí ya sí que circula una corriente eléctrica perceptible, ¿vale? Una intensidad de corriente eléctrica pequeñita, de tal forma que cuando pulso, fijaros, la lámpara se enciende. ¿Tengo corriente en la base? Hay corriente entre el colector y el emisor, se cierra el circuito, la lámpara se enciende. Fijaros que no tiene mucho sentido poner un transistor aquí para hacer un simple interruptor, ¿no? Pero simplemente era para ver cómo funcionaba un transistor. Quizás en los circuitos de abajo, ya que el uso del transistor implique cierta automatización o circuitos automáticos. Por ejemplo, en este del centro. Aquí lo que tengo es un termistor. Un termistor, fijaros lo que ocurre. Este tiene coeficiente negativo, de tal forma que cuando sube la temperatura, fijaros en ese termómetro, la resistencia baja. O sea, cuando la temperatura es muy baja, esta resistencia es muy grande, por aquí apenas circula ninguna corriente eléctrica, la lámpara no se enciende. Cuando la temperatura sube, la resistencia baja, por aquí sí que tenemos una corriente en la base, por tanto el circuito se cierra y la lámpara funciona. Podría ser un circuito para controlar algún sistema de refrigeración o frigorífico y esta lámpara pues podría ser un ventilador o cualquier otro sistema electrónico. Fijaros que con este sensor lo que estamos midiendo es una magnitud física, ¿no? En este de aquí lo que tenemos es un sensor de luz. Cuando la iluminación del ambiente sube, la detecta el sensor de luz y el motor funciona. Pues podría ser un circuito automático que controlará cuando se encienden unas luces que una máquina se pusiera a funcionar o que cuando hay mucha iluminación un ventilador se ponga a funcionar. En fin, cuando la iluminación sube, por aquí existe una corriente eléctrica, hay corriente por tanto entre el colector y el emisor, se cierra el circuito y el motor funciona. Por último, tengo aquí ya un circuito más complejo. Este no es necesario que lo entendáis totalmente, simplemente es un ejemplo. Fijaros que aquí ya tenemos un transistor y un condensador.
De tal forma que cuando pulso, el condensador se carga inmediatamente y se descarga por la base del transistor, de tal forma que dota la base de una pequeña corriente y hace que esa lámpara se encienda mientras que dure la carga de mi condensador. Lo hago otra vez, fijaros, pulso y se enciende la lámpara durante un cierto tiempo. Además podemos ver cómo la lámpara se va apagando gradualmente. Eso nos indica un poco que los transistores también son proporcionales, son como una especie de amplificador. Fijaros, en el último circuito, este de aquí abajo, tengo lo mismo, pero lo tengo mejorado. Yo no quiero que la lámpara se vaya apagando gradualmente, quiero que o esté encendida o está apagada. Por ese motivo le he puesto un relé. De tal forma que cuando pulso, fijaros, se carga el condensador, se descarga por la base del transistor, deja pasar la corriente y el relé hace que la lámpara se encienda durante un cierto tiempo. Fijaros, pulso y el relé me desconectará o me conectará la lámpara. Aquí ya no se va apagando, simplemente se apaga o se enciende. Bueno, y con esto yo creo que ha sido todo. Nos veremos en el siguiente vídeo. Hasta luego.